Bueno, buenos días a todos. A nuestro segundo webinar del año. Ya tenemos 200 registrados en este momento, entonces vamos a dar comienzo con la sesión. El día de hoy tenemos a nuestra colaboradora Silvana Martini. Ella es de Argentina. La doctora Silvana es graduada en bioquímica de la Universidad de La Plata en Argentina. Ella tiene un doctorado en química en la misma institución y duró 2 años en la parte de departamentos de ciencias de los alimentos en la Universidad de Guelph. Adicionalmente tiene un postdoctorado en la misma y de investigación en el departamento de nutrición, dietética y de ciencias de los alimentos en la Universidad de Utah, y adicionalmente es profesor de esta universidad. Ella es enfocada en la parte de investigación de la parte de fisicoquímica y caracterización sensorial de los materiales de alimentos, como lípidos particularmente, y ha estudiado la calidad de los materiales y que afectan los nano y micropartículas y sus características. Ha publicado varios libros, ha estado en diferentes conferencias y en el día de hoy nos honra con su presencia para ver nuestro webinar del día de hoy, La ciencia del chocolate, una historia de amor entre la manteca, cacao y grasas alternativas. Sin más introducción, voy a dejarlos con Silvana. Adicionalmente, si tienen algún problema con el audio, por favor, entren a sus ajustes de computador y coloquen que van a usar el micrófono o sus audios. De lo contrario, pueden tener problemas con el audio. Entonces, sin más introducción, los dejo con Silvana Martínez. Silvana, bienvenida y es todo tuyo el show. Muchas gracias, Sandra. Bueno, bienvenidos a todos y buenos días o buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Y bueno, como Sandra dijo, hoy vamos a tratar de hablar un poco del chocolate y las interacciones entre las diferentes grasas que pueden formar el chocolate. Y nos pareció que era un tema muy apropiado. Acá en Estados Unidos se festeja mucho el Día de San Valentín, así para aquellos que festejan San Valentín es una buena excusa para ir a comprar un poco de chocolate y bueno, festejar. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Y ahí está. Bueno, vamos a empezar con un resumen de lo que vamos a discutir hoy. Pensé que tal vez era una buena idea de discutir un poco el proceso de elaboración de chocolate, bean to bar, como le dicen acá en Estados Unidos, que es el proceso de elaboración de chocolate desde la semilla o el grano hasta la barra de chocolate. Y después vamos a discutir el rol de la manteca de cacao en la elaboración de chocolate, tanto su composición química como el polimorfismo y el temperado. Y vamos a discutir qué otras grasas se pueden utilizar en chocolaterías para reemplazar la manteca de cacao. Esto en general se realiza no solo para aumentar o mejorar la calidad del producto, sino también para hacer el producto más barato, más económico, porque la manteca de cacao es en general muy, muy cara. Las grasas que se pueden utilizar para reemplazar o que van a interaccionar con la manteca de cacao son llamadas grasas alternativas, o también la grasa de leche en el caso de chocolates con leche. Bueno, entonces empecemos por el proceso de elaboración de chocolate. Todo comienza, por supuesto, en las plantaciones de chocolate. En las plantaciones de chocolate lo que se hace es se cultiva la fruta del cacao, y dentro de la fruta encontramos las semillas, y el primer proceso en la elaboración de chocolate es la fermentación de las semillas de cacao, seguido por el secado del cacao. Y a este punto, una vez que las semillas han sido secadas, es cuando las compañías o las empresas o las fábricas compran las semillas de cacao a las plantaciones, y en la fábrica se realiza la limpieza del cacao, el tostado, la molienda, para obtener licor de cacao, el cocoa liquor, como se llama, la masa de cacao. Y esta masa de cacao, licor de cacao, se puede prensar. Y bueno, y entonces, pero entre la limpieza y el tostado, la semilla de cacao tiene una shell, una capa muy fina,
una cáscara, que se debe eliminar antes de moler la semilla de cacao. Pero ese descascarado se puede realizar antes del tostado o después del tostado. Una vez entonces que es tostado, se muele para reducir el tamaño de partícula y se obtiene ese licor de cacao que se prensa y se obtiene lo que es la manteca de cacao y el cacao en polvo, ¿sí? O la torta de cacao. Entonces estos tres ingredientes, el licor de cacao, la manteca de cacao y el cacao en polvo, es lo que se usa para elaborar chocolate, ¿sí? Entonces, depende de la proporción que uno usa de estos tres ingredientes. Por supuesto, se le agrega azúcar, y si uno quiere hacer chocolate con leche, se le agrega leche en polvo. Entonces, dependiendo de la proporción que uno agrega de estos tres, de todos estos ingredientes, se obtienen los diferentes chocolates que uno se encuentra en el comercio, ¿sí? Por supuesto, después de mezclar todos los ingredientes, se hace un poquito más de molienda para seguir disminuyendo el tamaño de partículas, especialmente del azúcar y de la leche en polvo. Se hace un proceso que se llama concado, que es una agitación muy leve que ayuda al desarrollo del sabor del chocolate. Se hace un proceso de temperado que vamos a discutir hoy en esta presentación, y finalmente se moldea el chocolate para hacer o bombones o barras o cualquier producto que uno necesite. Entonces, hablamos un poquito del sabor. Uno realmente come o consume chocolate porque a todo el mundo le gusta el sabor del chocolate. Hay muchísima investigación que tratan de identificar los diferentes sabores que se encuentran en el chocolate, y una herramienta muy útil es la generación de lo que se llaman flavor wheels o ruedas de sabores, en el cual se pueden identificar muchísimos sabores, términos para identificar y cuantificar los sabores que se encuentran en el chocolate. Esta es una wheel flavor de Blomer. Blomer es una de las compañías más importantes productoras de chocolate en Estados Unidos, pero cada compañía tiene su propia wheel of flavor. Berry Callebaut es una compañía también muy importante en Europa y en Estados Unidos, que también tienen su propia rueda de sabor, que no son únicas para chocolate, sino para muchos productos con alto valor agregado, en los cuales los sabores que se encuentran en el producto pueden aumentar el valor del producto, por ejemplo en vinos o en whiskies, en quesos, etc. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué si uno consume chocolates que tienen por ahí la misma composición, pero las semillas vienen de diferentes partes del mundo, el sabor del chocolate va a ser muy diferente. Dependiendo del chocolate que uno consume, va a tener diferentes sabores. Entonces el sabor va a depender no solo del tipo del grano de chocolate. Si yo tengo un grano de Colombia o un grano de México o de Ghana, van a ser totalmente diferentes en el sabor. El tipo de fermentación que se produce en las plantaciones va a afectar el sabor del chocolate, el tipo de secado que se realiza, o por supuesto las condiciones de tostado, el concado, y dependiendo del tipo de chocolate. Si yo tengo un chocolate con leche o un chocolate amargo o un chocolate negro, los sabores van a ser diferentes. Entonces es importante cuando uno trabaja con chocolate de saber cuáles son todos los factores que van a afectar ese sabor, así uno puede cambiar estos factores para obtener el sabor que uno quiere en el producto. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Es el sabor suficiente? ¿El sabor es suficiente para determinar la cantidad de chocolate? ¿Qué pasa con la sensación bucal? ¿Sí? Uno también, uno consume chocolate, busca esa fusión del chocolate muy delicada en la boca, y una liberación de sabores muy especial en el chocolate, que que es muy particular del chocolate, que otros productos no tienen. Y la manteca de cacao, que es la grasa que se encuentra en el chocolate, es responsable de esta sensación bucal, de esta fusión, de esta disolución del chocolate en nuestra boca, que es tan placentera. Entonces, ¿por qué la manteca de cacao? Bueno, la manteca de cacao es muy particular. Bueno, cuando la comparamos con otras grasas
naturales que se presentan en la naturaleza, en las otras grasas vegetales. Primero, la manteca de cacao tiene un rango, se funde en un rango de temperaturas muy pequeño, quiere decir que se funde muy rápido, y tiene un sabor muy delicado. Por supuesto, la manteca de cacao que uno obtiene del chocolate es refinada y desodorizada, pero todavía si uno calienta la manteca de cacao, tiene ese sabor a chocolate muy particular. Y después es muy quebradiza, o brittle, como le decimos acá en inglés. Me costó bastante buscar una palabra en castellano para describir brittleness. Pero lo que significa es que si uno agarra la manteca de cacao y la rompe, se rompe muy rápido, ¿sí? Como que no es elástica, entonces se quiebra muy rápido. Y estas características de la manteca de cacao se deben específicamente a la composición química. La manteca de cacao se caracteriza por tener una composición una composición química muy típica, en la cual aproximadamente 80% de los triglicéridos están compuestos por ácidos grasos saturados, ácido graso oleico y ácidos grasos saturados, SOS. Y si uno los mira en más detalle, estos saturados, oleicos saturados, se componen en palmítico, oleico, estiárico, oleico, estiárico, palmítico, oleico, palmítico. POS, SOS, POP. Y esto, de nuevo, es muy particular de la manteca de cacao y algunas otras grasas que vamos a discutir en un par de minutos. Entonces, la manteca de cacao, estas características de fusión muy rápida y estas características de composición química proporcionan una proporción de sólido de líquido ideal para la formulación de chocolate. Lo que esto significa es que proporcionan esa propiedad quebradiza del chocolate, que cuando uno lo parte se genera un crujido. Acá en Estados Unidos lo llamamos snap. Y también esa fusión rápida en la boca genera una liberación de sabores muy rápida, muy particular, genera una sensación bucal muy placentera, una textura ideal. También es muy importante para el desmolde. Cuando uno pone el chocolate en un molde y el chocolate está bien cristalizado, la manteca de cacao se contracta y se hace muy fácil desmoldar el chocolate. También la manteca de cacao, al ser tan dura y cristalizar tan rápido, genera un brillo en el chocolate que es muy particular, el chocolate que está producido correctamente, y una sensación refrescante cuando uno pone el chocolate en su boca y se funde. Y esto es porque la manteca de cacao se funde tan rápido que, como uno sabe, cuando uno se funde una grasa, la grasa absorbe calor, entonces la grasa está absorbiendo calor de nuestra boca, y esa absorción de calor resulta en una sensación refrescante en la boca cuando uno consume el chocolate. Entonces, ¿por qué la manteca de cacao brinda estas propiedades tan particulares en el chocolate? Bueno, básicamente por dos características. Uno, el comportamiento de cristalización de la manteca de cacao, y otra, el polimorfismo. Y vamos a hablar de esto en un par de minutos. Pero realmente todo este comportamiento de cristalización se puede resumir en la curva de contenido de sólido en función de temperatura. Si uno dibuja el contenido de sólido de la manteca de cacao en función de temperatura, uno observa que el contenido de sólido disminuye en forma sigmoidea a medida que la temperatura aumenta. Y esta forma de disminución está relacionada con esas propiedades físicas que recién hemos discutido. El contenido de sólido a bajas temperaturas se relaciona con la dureza del chocolate, ¿sí? Si yo tuviera una manteca de cacao que tiene un contenido de sólido más bajo, entonces la manteca de cacao va a ser más blanda. Ahora, la velocidad a la cual el contenido de sólido disminuye en función de temperatura está relacionado con esa sensación de liberación de frescura cuando uno consume el chocolate, y esa liberación de sabores en la boca. También el contenido de sólido a temperaturas entre 25 a 30 grados centígrados está relacionado con la resistencia al calor. Por ejemplo, si uno quiere elaborar un chocolate para Brasil, que las temperaturas
temperaturas son muy altas y uno quisiera que el contenido de sólido entre 25 y 30 grados centígrados sea bastante elevado, así el chocolate no se derrite a temperaturas ambientes. Pero también es muy importante que el contenido de sólido sea aproximadamente cero a temperaturas mayores de 35 grados centígrados, porque la temperatura en nuestro cuerpo es aproximadamente entre 35 y 37 grados centígrados. Entonces, si uno todavía tiene un contenido de sólido alto a esas temperaturas, uno lo va a percibir como una sensación cerosa o waxiness en nuestra boca. Entonces es muy importante conocer esta curva de contenido de sólido para la manteca de cacao para saber cómo se va a comportar cuando uno tenga el chocolate. Bueno, nosotros hemos hablado ya de la importancia de los triglicéridos en la manteca de cacao. Dijimos que más del 80% de los triglicéridos se componen a un POP, POS o SOS. Y estos son ejemplos de mantecas de cacao de diferentes orígenes, de Malasia, Costa de Marfil, Ghana, Ecuador, República Dominicana y Brasil. Estos son los países que son en los cuales son más comunes que se produzcan manteca de cacao o chocolates. Entonces se ve que POP está alrededor del 15%, POS alrededor de 40, 50%, y eso es alrededor del 25 o 30%. Pero se puede observar aquí que la composición es muy diferente dependiendo de dónde uno obtiene la manteca de cacao. Y el típico caso extremo es la manteca de cacao de Malasia, por ejemplo, tiene un contenido de SOS de casi 30%, mientras que la manteca de cacao de Brasil tiene un contenido de SOS del 20%. Entonces, muy, muy diferente en la composición de triglicéridos. ¿Y qué va a pasar con estas grasas? Y bueno, como la composición de triglicéridos es tan diferente, eso se va a observar en la curva de contenido de sólidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un resumen de la composición de triglicéridos que mostré anteriormente, en la cual sumamos los contenidos de POP, POS y SOS. Entonces se ve que la de Malasia tiene aproximadamente 90% de saturados oleicos saturados, mientras que Brasil tiene 76%. ¿Sí? Entonces cuando uno grafica el contenido de sólidos, se ve que, como uno esperaría, la manteca de cacao de Brasil va a tener un contenido de sólido mucho más bajo, porque tiene menos saturados oleicos saturados, y la de Malasia va a ser la que tiene mayor cantidad de contenido de sólido. Entonces, esto la verdad que tiene un montón de aplicaciones, porque uno puede seleccionar la manteca de cacao basada en el origen de acuerdo a la aplicación que uno quiere hacer. Si uno quiere hacer una manteca de cacao más blanda, entonces va a seleccionar una manteca de cacao de Brasil, porque sabemos que va a tener un contenido de sólido más bajo. Ahora, si bien la composición de triglicéridos es muy importante, también tenemos que recordar que las grasas comestibles cristalizan en diferentes formas polimórficas. Aquí tenemos una tabla en la cual presentamos las formas polimórficas más típicas de las grasas comestibles, la forma alfa, la beta prima y la beta. Cada una de estas formas polimórficas cristalizan en diferentes celdas unidades, la alfa en la forma hexagonal, la beta prima ortorrómbica y la beta en triclínica. Y también tienen diferentes propiedades físicas, pero también diferentes puntos de fusiones. La alfa tiene un punto de fusión menor, después le sigue la beta prima, y la beta es la que tiene un punto de fusión mayor. Las formas polimórficas son muy, muy, muy importantes en la manteca de cacao. Esta es una representación de las celdas unidades de la alfa, la beta prima aquí y la beta. Y también hay que recordar que las formas polimórficas, estas son los empacamientos laterales de los triglicéridos, pero también los triglicéridos se pueden empacar en forma longitudinal, en forma de 2 cadenas o 3 cadenas, lo que se llama 2L o 3L. Entonces, ¿por qué es importante recordar los tipos de polimorfismos en las grasas? Porque la manteca de cacao, me estoy adelantando, bueno, vamos a parar un poquito. Entonces, también es importante recordar que las formas polimórficas
tienen diferentes cinéticas de cristalización. ¿Sí? Si bien recuerdan que dijimos que la forma polimórfica alfa es la menos estable, la que tiene menor punto de fusión, la forma beta prima tiene una estabilidad intermedia, y la forma beta es la que es más estable, ¿sí? Con un mayor punto de fusión. Pero también tienen diferentes cinéticas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una grasa que está fundida y la enfrío muy rápido, la forma que se va a formar primero es la forma alfa, porque necesito mucho menor energía para formar esta forma alfa, ¿sí? Pero una vez que se forma la forma alfa, el valor de energía final es mucho mayor que la beta prima y la beta. Entonces, si bien yo obtengo la forma alfa se va a transformar en forma beta prima y luego en forma beta, porque siempre la grasa va a tratar de transformarse a la forma polimórfica más estable. Ahora, si uno, similarmente, la forma beta prima es la que necesita un poco más de energía para formarse y resulta en una energía final intermedia entre la alfa y la beta. Y finalmente, la forma que necesita más energía para formarse es la forma beta. Entonces, en realidad, la forma alfa es la que se obtiene más fácilmente, después la beta prima y finalmente la beta, que es muy difícil de obtener desde un producto fundido. Entonces, ahora sí, ¿por qué es importante recordar las formas polimórficas? Porque la manteca de cacao no solo tiene la alfa, la beta prima y la beta, pero tiene otras subformas. Entonces, en realidad tiene seis formas polimórficas diferentes, que se denominan subalfa, alfa, beta prima 2, beta prima 1, beta 2 o beta 1, o una forma un poco más fácil de recordarlas es forma 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también estas tienen las santas unidades que discutimos anteriormente, y aquí se encuentran en la descripción de el empacado, si es doble o triple. En esta última columna tenemos los puntos de fusiones, y como hemos dicho anteriormente, se puede ver que los puntos de fusiones aumentan a medida que uno se va transformando de la forma subalfa hasta la forma beta. ¿Sí? Estos puntos de fusiones traten de recordarlos más o menos, igual yo después se los voy a recordar, porque van a ser muy importantes cuando describimos el proceso de temperado en el chocolate. Esta es otra representación de las formas polimórficas. Entonces, si uno tiene la manteca de cacao en la forma líquida, dependiendo de cómo lo cristalice, uno puede obtener la forma 1, 2, 3, 4 o 5. Y una vez que uno obtiene cada una de estas formas se van a ir transformando hasta la forma más estable, hasta que lleguen hasta la forma 6. Una característica muy importante de la manteca de cacao es que la forma 6 no se puede obtener desde el líquido. Entonces, la forma más estable que uno puede obtener desde la manteca de cacao fundida es la forma 5, que eventualmente se va a transformar a la forma 6, y que también vamos a discutir en unos minutos. Entonces, ¿por qué es importante conocer el tipo de polimorfismo en la manteca de cacao? Porque el tipo de polimorfismo que tenemos va a afectar la calidad del chocolate. Si tenemos un polimorfismo de menor punto de fusión, como dijimos anteriormente, es menos estable y se va a transformar en un polimorfismo de mayor punto de fusión, que es más estable. Y esta transformación de un polimorfismo a otro polimorfismo va a resultar en cambios en la apariencia física del chocolate, va a generar superficies rugosas, va a generar procesos de recristalización de la manteca de cacao que se van a evidenciar como fat bloom, que es la generación de una capa blanca muy fina en la superficie del chocolate, que si bien no nos va a hacer mal, no nos va a generar problemas de salud, pero le disminuye la visión, la aceptabilidad del consumidor de ese chocolate. Uno espera que el chocolate sea brillante y que no tenga esa capa opaca en la superficie. Y también, como dijimos anteriormente, este cambio en polimorfismo también va a ayudar a la contracción de la manteca de cacao y va a ayudar a ese proceso de desmolde que vamos a necesitar en la elaboración del chocolate. Entonces, como dijimos anteriormente, las condiciones de procesamiento van a afectar el tipo de polimorfismo que obtenemos. Si uno enfría rápido, vamos a obtener las formas polimórficas inestables, y el chocolate va a ser difícil de desmoldar y va a tener una vida útil más corta, porque se va a promover la formación de esta capa blanca que se llama fat bloom.
Entonces, ¿cómo hacemos para, si el chocolate tiene tantas formas polimórficas, cómo hacemos para controlar esas formas polimórficas? ¿Cómo hacemos? Porque es importante obtener una forma polimórfica para evitar todos estos defectos de calidad. Entonces lo que se hace un proceso de temperado en el cual se cristaliza la manteca de cacao de una forma muy controlada para generar entre 1 y 3% de cristales que se encuentran en la forma polimórfica deseada, y estos cristales se denominan núcleos de cristales, y la formación de estos núcleos de cristales promueve la cristalización muy rápida y muy controlada en la forma polimórfica que uno desea. ¿Cuál es esa forma polimórfica? Es la forma beta 5, ¿sí? Es la más estable que uno puede obtener cuando cristaliza el chocolate desde la forma fundida. Entonces, cuando el chocolate ha sido temperado correctamente, uno tiene un chocolate de muy alta calidad, tiene muy buena viscosidad, se desmolda muy bien, tiene mejor yield, que es la fuerza que uno necesita aplicar al chocolate para que empiece a fluir. Tiene mejor propiedades para usar el chocolate en un recubrimiento, y tiene mayor estabilidad al almacenamiento respecto con la formación de bloom. Cuando uno tiene el chocolate terminado, que ha sido temperado correctamente, se observa una superficie muy brillante, se observa ese snap que se escucha cuando uno quiebra el chocolate, se produce una fusión o una disolución del chocolate muy suave y rápida en la boca, y el chocolate tiene una estabilidad térmica apropiada. Entonces, ¿en qué consiste este temperado? Si uno grafica el proceso de cambios de temperatura en función del tiempo durante el procesamiento, por supuesto, el primer paso es calentar el chocolate para fundir en la manteca de cacao a una temperatura alrededor de 50 grados centígrados. Entonces, uno puede representar el material en estas condiciones. Vamos a tener sólidos de chocolate y vamos a tener los cristales de azúcar que forman la matriz de chocolate, y no tenemos nada de cristales de grasa o de manteca de cacao. El segundo paso es enfriar el chocolate a una temperatura de 27 grados centígrados más o menos, aproximadamente. Y el objetivo de este paso es inducir la cristalización de la manteca de cacao en la forma beta prima, que son estos redondeles amarillos, y también inducir la cristalización de la forma beta, que son estos rectángulos amarillos. Si uno recuerda esa tabla de puntos de fusiones, la forma beta prima tiene un punto de fusión de aproximadamente 27,5 grados centígrados. Entonces estamos justo por debajo del punto de fusión de la forma beta prima, y por eso generamos una cantidad suficiente de cristales beta prima. También estamos por debajo del punto de fusión de la forma beta, que tenía un punto de fusión de alrededor de 33 grados centígrados, pero como la energía de activación para formar cristales beta es mucho más alta que para generar cristales beta prima, tenemos menos cristales beta, ¿sí? Entonces, una vez que se han generado estos cristales beta y beta prima, se calienta el chocolate un poquito, no mucho, hasta más o menos entre 30 y 32 grados centígrados. Así mantenemos el chocolate por debajo del punto de fusión de la forma beta, que era 33,4, dependiendo de la manteca de cacao, pero estamos por encima del punto de fusión de las fusiones de los cristales beta prima. Entonces se funden los cristales beta prima, pero todavía tenemos esos cristales betas que forman en la matriz del chocolate. Entonces, estos cristales betas van a actuar como seeds o semillas para que el resto de la manteca de cacao cristalice en la forma polimórfica beta, que es la que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, es muy importante controlar este ciclo o este temperado, este ciclo de enfriamiento y calentamiento para generar esa forma beta que tanto deseamos en el chocolate. Entonces, si el chocolate, si ya que tenemos una imagen de un chocolate que no ha sido temperado, se le ve en la superficie, esa superficie blanca, muy exagerada en este caso, y en la imagen de la derecha, vemos un chocolate que ha sido temperado correctamente, sin ese fat bloom, y se lo ve muy brillante y con muy buena calidad. Si el chocolate no ha sido temperado correctamente, se genera ese fat bloom que se debe a los cambios polimórficos de la manteca de cacao.
Entonces hay diferentes tipos de fat bloom. El fat bloom puede originarse por un temperado incorrecto, en el cual la forma polimórfica beta prima va a transformarse a la forma beta, o también por un intemperado insuficiente, o por el almacenamiento de chocolate, en el cual, porque recuerden que la forma 5, la forma beta 5, no es la más estable, ¿sí? Entonces, por más que uno haya temperado el chocolate correctamente, a través del tiempo esta forma 5 se va a transformar en la forma 6, pero esto ocurre muy, muy, muy lentamente, y uno tiene que almacenar el chocolate por más de un año para empezar a ver la formación de esta forma beta 5. Y esta transformación se retrasa bastante con el agregado de grasa de leche en chocolates con leche. También puede suceder el bloom, o puede cambiar la forma polimórfica por almacenamiento incorrecto. Por ejemplo, si uno tiene el chocolate y el chocolate pasa por diferentes cambios de temperatura, por ejemplo, lo tiene en el auto, y en el auto tenemos el aire acondicionado, después lo ponemos afuera y hace calor. Entonces, estos cambios de temperatura generan fusión y recristalización de la manteca de cacao en forma incontrolada. Entonces, esto genera fat bloom. Otra forma muy común en que se genere fat bloom es cuando uno tiene bombones rellenos, en los cuales el relleno en el interior del bombón tienen una grasa que tiene menor punto de fusión. En general son rellenos a base de nueces. Entonces la grasa en la parte interior del chocolate migra hacia el chocolate que está recubriendo el centro, y esta migración genera también fat bloom. Bueno, el fat bloom puede originarse por varias, puede ser afectado por varias condiciones. Primero, el origen de la manteca de cacao. Ciertos triglicéridos retrasan el bloom. Y también puede ser afectado por la mezcla entre la manteca de cacao y otras grasas, y vamos a discutir esto en unos minutos también. Todavía hoy en día se siguen haciendo muchísimos estudios relacionados con el bloom, tratando de entender cuáles son los mecanismos que afectan el bloom y cómo se puede evitar o retrasar la formación de bloom. Un artículo no tan reciente ahora, pero un muy buen artículo por el grupo de Hartel en University of Madison, Wisconsin, han explicado los mecanismos responsables por bloom, y ellos sugieren que primero es importante que haya una migración de fase líquido de la manteca de cacao hacia la superficie del chocolate, que después se realice una recristalización de la manteca de cacao en la superficie del chocolate, y el desarrollo de agujas en la superficie, que son los que van a ser responsables de la generación de esta superficie blanca en el chocolate. Acá se ven unas fotografías de microscopía electrónica muy bonitas de un chocolate que que tiene bloom. Entonces, vamos a ver un poco ahora qué pasa si uno agrega otras grasas al chocolate, y qué tan común es ver el agregado de otras grasas. Por ejemplo, el caso más típico son los chocolates con leche, en el cual se le agrega leche en polvo al chocolate, y la leche en polvo, por supuesto, tiene grasa de leche. Entonces la grasa de leche va a interaccionar con la manteca de cacao y va a proveer características especiales al chocolate. También hay unas grasas vegetales que se llaman cocoa butter, grasas alternativas, o cocoa butter alternatives, CBAs, y vamos a discutir estas en un par de minutos. También, como discutimos anteriormente, la migración de aceites en los centros de los bombones van a mezclarse con la manteca de cacao, y van a afectar la calidad del chocolate. La interacción entre estas grasas, que no son manteca de cacao, con manteca de cacao, va a generar cierto grado de compatibilidad entre las dos grasas. Y esta compatibilidad es muy importante para prever la calidad del chocolate, y va a estar determinada por la composición de ácidos grasos y triglicéridos, y por las formas polimórficas que forman estas grasas y las mezclas. Entonces empecemos con la grasa de leche, que es la que uno más conoce cuando elabora chocolate con leches. También la grasa de leche puede estar
se puede agregar a chocolates negros, chocolates amargos en muy pequeñas cantidades. Por supuesto, estas reglas cambian entre diferentes países dependiendo de las legislaciones. Entonces, cuando uno agrega manteca de cacao con grasa de leche, que la llamamos AMF, Anhydrous Milk Fat, un comportamiento que ha sido estudiado muchísimo es la formación de eutecticos, y lo que esto significa es que cuando la grasa de leche se mezcla con la manteca de cacao, se produce un ablandamiento de chocolate porque los triglicéridos interaccionan no completamente entre ellos. La manteca la grasa de leche también tiene una forma, cristaliza en una forma polimórfica beta prima, entonces un poco más estable, y también se han estudiado los efectos de varias fracciones de grasa de leche de alto punto de fusión, de punto de fusión intermedio y de bajo punto de fusión. Pero en general, la conclusión general es que si bien la grasa de leche forma eutécticos y no es muy compatible con la manteca de cacao, la grasa de leche retrasa el bloom en los chocolates. Acá tenemos un ejemplo, cuando uno habla de compatibilidad entre grasas, la compatibilidad se estudia mucho por medio de la generación de pseudo diagramas de fases, en los cuales se mide las temperaturas de fusiones. En este caso se llaman diagramas isosólidos, en los cuales se grafican líneas que tienen el mismo contenido de sólido en función de la composición de la muestra. Por ejemplo, en este caso hemos mezclado grasa de leche, empezamos con 0% de grasa de leche y le agregamos grasa de leche a la manteca de cacao, ¿sí? Le medimos el contenido de sólido y dibujamos las líneas de temperatura a las cuales se obtiene 10% de contenido de sólido, 20%, 30%, 40%, etc. ¿sí? Si las grasas fueran totalmente compatibles, y les voy a mostrar un ejemplo en un par de minutos, si las grasas fueran totalmente compatibles, esta línea sería derecha, así. Pero como uno ve que la línea disminuye a cierto punto, esto significa que la grasa de leche no es compatible con la manteca de cacao, empezando, por ejemplo, a un porcentaje de 30% de grasa de leche. Si uno mira al gráfico de la derecha, uno obtiene un comportamiento muy similar cuando mezcla una fracción de alto punto de fusión de la grasa de leche con la manteca de cacao, ¿sí? Se ve esta disminución en la temperatura a medida que uno aumenta el contenido de la grasa de leche, indicando que se forma un eutéctico y se produce un ablandamiento de la muestra. Entonces, si bien hablamos de la grasa de leche, hay otras grasas que uno puede agregar al chocolate, y en algunos países cuando uno agrega estas grasas al chocolate no se lo puede llamar chocolate, pero si bien se lo puede vender como otro producto, ¿sí? Y las grasas se llaman grasas alternativas o CBAs, y dentro de las grasas alternativas se pueden clasificar en grasas equivalentes, reemplazantes o sustitutas, CBS, CBRs y CBS, y tienen propiedades diferentes que vamos a explicar en unos minutos. Y de nuevo, como dijimos anteriormente, esta compatibilidad entre la manteca de cacao y las grasas alternativas depende de la composición de triglicéridos de las grasas alternativas, sus puntos de fusiones y el polimorfismo de las mismas. Acá les muestro un ejemplo de un producto que se vende acá en Estados Unidos, que son como unas pelotitas de chocolates, son unas pelotitas de azúcar que están recubiertas con chocolate, ¿sí? Pero si uno mira a la lista de ingredientes, en ningún lado dice chocolate. Recién aquí abajo dice coco, pero no dice chocolate, ¿sí? Entonces esto nos indica que en realidad este producto no está hecho con chocolate, porque en lugar de poner manteca de cacao, ponen aceite de palma, aceite de pan mixte parcialmente hidrogenado. Y como uno puede ver en Estados Unidos, cuando uno adiciona Cocoa Butter Alternatives al chocolate, no se lo puede llamar chocolate. Entonces, como puede ver uno en la etiqueta de este producto, en ningún lado dice chocolate, ¿sí? Porque no lo pueden llamar chocolate. Y estos son dos ejemplos más que no los vamos a discutir porque me parece que me quedo corta de tiempo.
Bueno, vamos a empezar rápidamente con las grasas equivalentes. Las grasas equivalentes, las más típicas son grasas naturales que se encuentran, que pueden usarse para reemplazar manteca de cacao en cualquier proporción. Y las más típicas son grasas de ILP, grasas de palma, manteca de karité y aceites de semilla de mango. Y estas grasas, como son grasas naturales, el único procesamiento que puede ser utilizado es fraccionamiento y refinación. No pueden ser hidrogenadas y no pueden ser interesterificadas. Y como dije anteriormente, estas grasas tienen son completamente imisibles con la manteca de cacao, porque tienen una composición física y química muy similar a la manteca de cacao y tienen formas polimórficas también muy similares a la manteca de cacao. Si uno mira a la composición química, aquí se ve que también tiene un contenido de SOS muy similar a la manteca de cacao. Y si uno ve el contenido, por ejemplo, de la manteca de cacao y de la grasa ILP, tiene un contenido muy alto de saturados oleicos saturados, muy similares. Pero en el caso, por ejemplo, de palma, el contenido total es muy bajo, pero lo que se puede hacer, se puede fraccionar la palma para obtener contenidos de SOS más altos y más similares a la manteca de cacao. Si uno mira a esos gráficos de isosólidos, este es el gráfico que yo les decía anteriormente, como los Cocoa Butter X, como los CBEs, son totalmente miscibles con la manteca de cacao, se ven líneas son comportamientos lineares y no se ve ninguna disminución de las líneas isosólidas. Entonces esto quiere decir que no importa cuánto yo adicione de este CBE, el comportamiento de cristalización va a ser exactamente lo mismo, no va a afectar el comportamiento de cristalización de la manteca de cacao, ¿sí? Y todos cristalizan en forma beta, entonces no hay ningún problema. Ahora, cuando vamos a las grasas reemplazantes, estas grasas reemplazantes pueden ser formuladas por hidrogenación, tanto total o parcial, o por fraccionamientos, y en general las llamamos grasas no láuricas, se originan en palma, soja o algodón, y si bien tienen propiedades físicas similares a la manteca de cacao, tienen propiedades químicas muy diferentes, y se debe también que a los ácidos grasos, si bien son similares a la manteca de cacao, los triglicéridos son muy diferentes, y por lo tanto no son muy compatibles con la manteca de cacao. Son más compatibles que los CBS, que vamos a discutir en un minuto, pero menos compatibles que los CBS. Y se pueden agregar hasta más o menos 7% la manteca de cacao para evitar ablandamiento y bloom. Vamos a saltear esto, pero yo les quiero mostrar acá el diagrama de isosólidos. Se ve también que hay un eutéctico, pero también además de tener este eutéctico, las grasas, las CBR, cristalizan en una forma polimórfica diferente, cristalizan en la forma polimórfica beta prima. Entonces, si uno adiciona mucho CBR, entonces ahora la manteca de cacao va a cristalizar en la forma beta y el CBR va a cristalizar en la forma beta prima. Si agrego suficiente CBR para que domine la cristalización, entonces todo el material me va a cristalizar en la forma beta prima. Entonces, en realidad, cuando uno adiciona CBR al chocolate, quiere mantener la cristalización, quiere mantener el porcentaje afuera de esta zona en donde se generan las dos formas polimórficas, porque esto va a generar no solo el eutéctico, pero sino también dos formas polimórficas que no son compatibles. Entonces uno quiere o adicionar muy poco CBR o adicionar muchísimo CBR. Entonces máximo 7% de CBR o máximo 25% de manteca de cacao. Entonces, el último tipo de grasas son las grasas sustitutas, que están formadas por grasas de palmiste o coco, y estas también, similares a las CBR, pueden ser obtenidas por fraccionamiento o hidrogenación, y tienen propiedades físicas y químicas similares a la manteca de cacao, pero químicas muy diferentes a la manteca de cacao, porque tienen ácidos grasos y triglicéridos muy diferentes a la manteca de cacao. Otra propiedad de las CBS es que si uno deja que las CBS absorban agua, se pueden hidrolizar, y porque tienen ácidos grasos de cadena corta, puede generar un sabor a jabón que no es deseable.
Esta es la composición química de los CBS y se ve que tienen ácidos grasos de cadenas cortas, láurico y mirístico especialmente, y esto es lo que lo hace muy incompatible con la manteca de cacao. Si uno ve los diagramas isosólidos, de nuevo se ven los eutécticos aquí, y similar a los CBR, se ve que se forman dos formas polimórficas en proporciones intermedias, y el rango en el cual hay mucha incompatibilidad es mucho mayor al rango que se observaba en el CBS. Entonces, muy, muy incompatibles con la manteca de cacao. Y estos son más ejemplos que se ve muy bien la incompatibilidad de los CBS con la manteca de cacao. Entonces, para resumir la compatibilidad de las grasas con manteca de cacao, las CBE son las más compatibles y el grado de incompatibilidad aumenta cuando nos vamos del CBE, seguido por el CBR, y el último es el CBS, que es más incompatible. Entonces, como conclusiones, la elaboración de chocolate involucra varios pasos que comienzan en la plantación de cacao. Cada paso en la elaboración de chocolate juega un rol muy importante para obtener un chocolate de alta calidad. Y la manteca de cacao es uno de los ingredientes responsables que brinda estas características tan especiales del chocolate. Y que las grasas otras grasas pueden agregarse a la formulación de chocolate para diferentes aplicaciones o también para hacerlo más económico. Pero uno tiene que tener en cuenta que el tipo y la cantidad de estas grasas que se utilizan o que se agregan al chocolate pueden afectar la calidad del producto final, y que se pueden agregar en muy pequeña cantidad o para reemplazar totalmente la manteca de cacao, como en el caso de las equivalentes. Y que la compatibilidad de las mantecas de cacao con otra grasa depende del polimorfismo y la composición de triglicéridos y, por supuesto, ácidos grasos. Y con eso estoy dispuesta a responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Estamos esperando las preguntas de nuestros asistentes. Y ya te voy a informar. Ok. Amy, de alguna forma no estoy consiguiendo ver las preguntas que están escribiendo. I just got your email. I'm not sure why you're not seeing them. I'm putting them into the chat for you right now. Okay. Would you rather me email them? Okay. No, just put it in the chat, please. Ya tenemos, ¿cómo se comportaría? Ya te lo coloco. ¿Cómo se comportaría si se agrega leche vegetal en polvo en vez de leche de vaca? Depende de qué leche vegetal, ¿sí? Si es leche de almendra, por ejemplo, de nuevo, hay que mirarle la composición química, ¿sí? Digamos, lo primero que yo haría es hacer una composición química a la grasa que está presente en esa leche vegetal. Sería aceite de almendra, por ejemplo, ¿sí? Okay. Y habría que mirarle la composición de triglicéridos y de ahí ver qué tan compatible será con, uno puede tener puede hacer una estimación de qué tan compatible va a ser esa grasa con la manteca de cacao. Yo tengo entendido, no soy una experta en aceite de almendra, pero tengo entendido que es bastante líquido, entonces yo creo que la composición química va a ser bastante diferente a la manteca de cacao y que va probablemente a ablandar el chocolate y va probablemente a inducir bloom. Ok. ¿Podría bajar la temperatura hasta 30 grados centígrados y en vez de bajarla a 27 grados y después calentar? Si la bajamos a 30, y va a depender, digamos, las formas polimórficas, cada una tiene un punto de fusión, ¿sí? Pero estos puntos, yo di unos puntos de fusión ahí en la presentación que son aproximados. Esos puntos de fusión van a cambiar, depende de la manteca de cacao que uno tenga, ¿sí? Entonces, lo importante es saber cuál es el punto de fusión de la forma beta prima, ¿sí? Entonces uno tiene que enfriar hasta que hasta que la temperatura disminuya por debajo del punto de fusión de la beta prima. El problema es que si uno la pone por arriba del punto de fusión de la beta prima,
supuestamente debería inducir la formación de la beta, porque todavía estamos por debajo del punto de fusión de la forma beta. Pero la cinética de cristalización de la forma beta es tan lenta, que va a tomar mucho tiempo para cristalizar, ¿sí? Entonces por eso se lo disminuye por debajo de la forma beta prima para inducir la formación de estos cristales semilla, y que eso va a inducir después la formación de los beta. ¿Se entiende? Okay. Tenemos otra pregunta. ¿Se debe templar el interior de los bombones rellenos con MC y nueces? Sí, si tenés MC, yo te aconsejaría que hagas un temperado. Sí, si tenés manteca de cacao, sí. Yo te aconsejaría que los templadas. Ok. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¡Oh! A ver, LinkedIn, Silvana Martini. Búsquenme porque estoy. Y también acá voy a mandar un advertising. Tenemos una fábrica de chocolate acá en Utah State. También tenemos social media. Se llama Aggie Chocolate Factory. Siempre ponemos muchas cosas acerca de lo que hacemos y de los productos que tenemos. Así que si nos quieren seguir, bienvenidos. Ok. ¿Cuál grasa se puede usar para cuando no se quiere utilizar MC en el recubrimiento de un producto con alta humedad? No Estudio. sé. La verdad que no sé. No te quiero responder. De alta humedad. No sé, pero si esta persona puede dejar los mail o un contacto, yo los puedo poner en contacto con gente que tenga más experiencia en grasas alternativas. Ok. ¿Qué opinas del agregado de grasa de origen animal en chocolate, como por ejemplo el jamón o pato? Oh, ningún problema. Si bien, mientras tenga una buena compatibilidad, yo creo que no habría ningún problema. O, por ejemplo, grasa vacuna, ¿sí? De nuevo, cuando uno trata de buscar grasas reemplazantes o grasas alternativas a la manteca de cacao, lo más importante es que sean compatibles, ¿sí? Porque si no, va a resultar en un producto que va a generar bloom muy rápidamente y no va a tener la calidad que uno desea. Y para tener una idea acerca de si este producto va a ser compatible, lo primero que hay que mirar es la composición de triglicéridos. Y después, por ejemplo, habría que hacer experimentos, por supuesto, para corroborar que son realmente compatibles. Ok. ¿Existe la forma de mejorar, optimizar la manteca de cacao para uso cosmético? ¿Sabes? Mira, yo no tengo mucha experiencia en cosméticos, pero me acuerdo una vez tuve un profesor, una persona de la industria que trabajó muchos años para una compañía de chocolates muy importantes acá en Estados Unidos y está retirado y está haciendo consultoría, y él me dijo que estaba haciendo consultoría para una compañía de cosméticos que usaba manteca de cacao. Así que tengo la impresión de que la formación de cristales va a ser muy parecida a la de chocolate. Tendría, si por ejemplo uno quiere usar manteca de cacao para lápiz labiales, va a tener que temperarlos posiblemente. Porque me acuerdo que él decía que la compañía que estaba consultando tenía un problema, que los lápices labiales se le ponían blancos. Oh, La manteca de cacao estaba blooming. exacto. Dado los altos contenidos de saturados, ¿cómo son los aspectos de salud de la manteca de cacao? La manteca de cacao no es muy saludable, lamento desilusionar. Yo doy una clase acá en chocolate y lo primero que me preguntan es: ¿el chocolate realmente bueno para la salud? Y yo digo, bueno, lamentablemente no te puedo aconsejar que comas chocolate como una propiedad saludable, como un producto saludable, porque no solo tiene manteca de cacao, que tiene muchos contenidos saturados, pero también tiene mucho azúcar. Así que lamentablemente no es un producto saludable, pero es un producto que nos alegra el alma, así que consumiéndolo en moderación, no creo que haya problema. Ok, tenemos una pregunta. En los casos de CBS, específicamente el PKO, ¿sería posible tener procesos de inter o transesterificación para reducir o eliminar el contenido de láuricos y volverlo más compatible con la MC al tener un perfil de ácidos grasos Sí, más compatible? sí, en realidad interesterificación, yo no lo puse acá en las presentaciones, lo iba a poner y me olvidé.
Pero interestificación es una técnica que se está utilizando muchísimo en estos días, hay mucha investigación hecha en interestificación para generar no solo los sustitutos, pero para generar diferentes tipos de alternativos, grasas alternativas, porque por supuesto la hidrogenación parcial no se puede utilizar más, especialmente en muchos países, por ahí no en todos, pero la gente está tratando de no usar parcialmente hidrogelados. Así que interestificación es una tecnología que está creciendo muchísimo y que yo creo que tiene mucho futuro, sí. Ok. Respecto al impacto sensorial, ¿cuáles son las mejores grasas vegetales a usar? Mira, hay tantas que es muy difícil, pero uno tendría que comparar las grasas vegetales con la manteca de cacao. Cuando uno quiere ver el aspecto sensorial, es muy importante ver esa curva de sólidos en función de temperatura y ver qué tan rápido se funde, ¿sí? El mayor problema que yo creo que van a tener estas grasas vegetales en algunos casos es que tengan un contenido de sólido alto a temperaturas de 35 o 37 grados centígrados y que van a dar ese waxiness, esa sensación cerosa que uno no desea en el chocolate. Entonces hay que tener cuidado de que el contenido de, por ejemplo, esteárico o oleico esteárico no sea muy alto, porque eso te va a aumentar el punto de fusión muchísimo y te va a generar esa sensación cerosa en la boca. Ok, nos quedan 2 minutos para culminar las preguntas. Tenemos otro. ¿A qué se debe el cambio en saturación de los ácidos grasos ocasionado por el origen del cacao? Y al environment, al medio en el que crecen, ¿sí? Si bien el cacao crece en un área muy específica, crece a 20 grados al norte y al sur del Ecuador, las condiciones, por ejemplo, que uno tiene en Malasia van a ser totalmente diferentes a las condiciones en Brasil. Y es mismo en Brasil, por ejemplo, en un país determinado, dependiendo de donde uno tenga las plantaciones, también puede variar muchísimo, depende de las temperaturas, los cambios de temperaturas, el tipo de tierra que tenga, la cantidad de agua, de lluvia que reciban, depende de muchísima, la variedad de chocolate, porque cada chocolate tenemos criollos, trinitarios, forastero, depende de la semilla de cacao, muchos factores afectan la composición de la manteca de cacao. Sí. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Tenemos muchas preguntas también por responder. Las pueden igual contactar a Silvana para mayores informaciones. Ya nos dio sus contactos y sus redes sociales. Muchísimas gracias, Silvana, por esta participación y tu excelente presentación en el día de hoy. Les agradecemos a todos los participantes por asistir. Este webinar está grabado. Ustedes van a recibir el link con el certificado y lo podrán nuevamente revisar. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Silvana. Estaremos contactándolos para un nuevo webinar y muchísimas gracias. Por favor, cuídense y protéjanse. Gracias. Hasta luego.